Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Feliz 2026. Damos gracias a Dios porque estamos aquí con ustedes en este servicio de enseñanza virtual que cada martes se transmite aquí por la página de la Iglesia Central del Evangelio Cuadrangular. Feliz y bendecido 2026. Vamos a comenzar hablando sobre el tema de las primicias, un tema al cual abordamos o se recurre cada inicio de año para recordarnos que Dios siempre es digno, merecedor de lo primero de nuestra parte para con Él. Pongamos este momento en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este nuevo año 2026. Te rogamos de tu dirección, de tu bendición, de tu Santo Espíritu, guiando nuestra vida. De nuestros hermanos líderes al frente de la escuela de liderazgo, por nuestros pastores, Señor, por el liderazgo y cada miembro de la iglesia. Que tu bendición sea sobre tu pueblo durante este año, Padre, y hasta cuando tú vengas o nos lleve a tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Proverbios capítulos 3, versículos 9 y 10, nos dice de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes, dice la Biblia. Hay que adorar, o es otra forma de adorar también a Dios, lo cual no necesariamente significa una expresión de cántico o de palabras lindas para Dios, no, sino que la verdadera adoración, la verdadera honra a Dios tiene que ver con la plenitud de vida en obediencia que llevemos a Él. Y cuando nosotros honramos a Jehová con todo lo que tenemos, estamos adorándole a Él. Y la Biblia nos enseña que hay que honrar a Dios con todo lo que Él nos da, con todo cuanto Él ha puesto delante y en nuestras manos, y con las primicias de todos tus frutos. Claro, el mandamiento directo era para el pueblo elegido, el Israel del antiguo pacto. Pero el principio se mantiene en cuanto a poner a Dios y dedicarle a Dios lo primero de todo lo que Él nos ha dado, como un símbolo de y como un acto de, a la vez, de obediencia, de gratitud, de adoración a Dios. Nosotros vemos que cuando damos para la obra del Señor, o cuando contribuimos y damos de nuestro corazón para Dios, estamos obedeciéndole por un lado a Dios, y estamos también teniendo un acto de fe, porque estamos creyendo en lo que Él nos ha dado como orden, y a la vez también estamos creyendo que Él lo ha provisto, que Él lo ha dado, que Él es el autor de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y que si algo lo ponemos en su mano, apenas es una porción de lo mucho que Él nos ha dado. Y es precisamente eso lo que Dios pide, que también nosotros aprendamos a ser desprendidos, que no codiciemos, que no acaudalemos desmedidamente, y no consideremos también que es necesario compartir lo que Él nos ha dado. Sí, entonces vemos que la Biblia claramente nos habla acerca de este tema de las primicias, y el mandato, claro, era lógicamente para el pueblo antiguo, pero también tiene su aplicación a un tiempo contemporáneo. De pronto algunos recurren a ciertas exageraciones, pero lo elemental en cuanto a su aplicación es que Dios quiere que nosotros aprendamos a honrarle también con lo que Él nos da. Éxodo 22, versículos 29 y 30 dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. Mire, allí nosotros hallamos que Dios nos enseña que no hay que ser
tardo para darle a Dios lo que corresponde de parte de nuestro corazón. Sí, ellos tenían unas fechas determinadas. Al principio de la cosecha, lo que primero se recogía, eso era consagrado directamente para la obra de Dios. Lo primero de lo que daban los animales, los bueyes y las ovejas, eso era consagrado directamente para Dios. El israelita común tenía que traer al sacerdote esas primicias, esos primeros frutos, y a su vez se lo consagraba o se lo dedicaba al Señor. De esa forma se cumplía el mandato, Dios se agradaba de la obediencia de su pueblo, y el pueblo también actuaba en acción de fe, en acción de gratitud por lo que Dios le había concedido y Dios le había dado. Entonces vemos nosotros allí claramente en las escrituras que Dios y tantos otros pasajes más que mencionan acerca de la gratitud, de la responsabilidad de dar para su obra. Las primicias en la Biblia las hallamos permanentemente expuestas y nos aclara algunos puntos importantes sobre ella. Por ejemplo, esta debía ser entregada, como decíamos, durante la fiesta de las semanas, ¿sí? Durante la fiesta de las cosechas, también llamada así, allí se traía justamente estos frutos. Ya había una fecha determinada para que vaya el pueblo organizadamente a presentar ante el sacerdote sus primicias para Dios. Sí, eso tenía que ver, que hablamos claramente, con el Israel antiguo, pues no. Los primeros frutos de la cosecha o del ganado siempre tenían que ser consagrados y dedicados para el Señor. No podía uno retenerse de aquellos frutos, no, sino que tenía que ir y presentarlo y darlo para el Señor. El hijo primogénito también de cada familia, como también de los animales, como hemos mencionado, eran presentados y dedicados permanentemente a Dios. Había una ofrenda también de primicia destinada para los sumos sacerdotes. Esa era exclusivamente para ellos. Recordemos que en la antigüedad ellos se dedicaban exclusivamente al oficio del sacerdocio 100%, y por lo tanto el pueblo debía sostenerlo de esta forma, de esta manera. Y Dios expuso también que había una primicia para ellos. Esto lo hallamos en Levítico capítulo 23, desde los versículos 9 hasta el 14. Dar a Dios la primicia es una forma de como lo honramos y exaltamos su fidelidad. Sí, esa es una forma como nosotros agradecemos, exaltamos a nuestro Dios por lo fiel que Él ha sido, porque Él nos ha provisto, porque Él nos ha dado. Darle a Dios los frutos, los primeros resultados de los frutos que da la tierra o los animales. Era lo que Dios había dado, era lo que Dios había ordenado y debía hacérselo permanentemente. Entonces, todo judío, todo israelita comprendía que tenía que ir. Ya era una costumbre arraigada en la cultura, en la costumbre, en la obediencia nacional de este pueblo que Dios había separado entre todos los pueblos de la tierra para hacerlo su especial tesoro. Y ellos pues seguían las ordenanzas, el mandato y la costumbre que Dios había establecido para con sus vidas. Ahora, ¿cuál es la aplicación y cómo nosotros lo hallamos en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que el Nuevo Pacto nos habla acerca de la primicia? Miren, en el Nuevo Testamento, mayormente las primicias nos hace ver a nosotros como los creyentes que somos las primicias para Dios. También lo es Jesucristo en su muerte y resurrección, y también el Espíritu que mora en nosotros. Mire qué interesante, esto lo hallamos precisamente también en el Nuevo Testamento, dando lugar a que las primicias van mucho más allá de solamente contribuir o a veces de dar para la obra del Señor. No, ahora nosotros mismos
Sí, nuestra vida entera consagrada en plenitud a Dios es primicia para Dios. El sacrificio, la muerte de Cristo, la acción, la presencia de su Espíritu en nosotros nos constituye y somos primicia para el Señor. Por ejemplo, veamos lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18 dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ya no solamente una parte de lo que Dios nos da puede constituirse como primicia, no, ahora es todos nosotros. Ahora es todo lo que somos y todo lo que tenemos se constituye para Dios por la muerte, por el sacrificio de Cristo, por la regeneración, por el lavamiento de nuestro pecado, por la palabra que nos purifica. Somos ahora primicias para Dios, que es justamente el mayor interés de Dios para nosotros. Que nuestra vida en plenitud esté dedicada para Él. Porque ¿de qué valdría si apenas decimos, Señor, aquí esta primicia es para ti? Es decir, separamos a Dios parte de nuestros ingresos, parte de nuestros recursos y se lo damos para la obra, cosa que hacemos bien, pero que no prestamos mayormente atención a que la verdadera primicia para Dios somos nosotros, que nuestra vida debe caminar en rectitud, de que nuestra vida debe caminar en santidad, en pureza para con Dios. Esa es la verdadera primicia que Dios quiere de su pueblo en el ahora, en el presente, desde Cristo hasta cuando Él venga. No debemos dejar de dar para Dios. No, por supuesto que hay que hacerlo. Siempre se requerirá, siempre habrá la necesidad y dar ejemplo de desprendimiento. Hay que hacerlo, pero veamos un poco más allá. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos las primicias de sus criaturas. Dios, al separarnos del mundo, al limpiarnos de pecado, nos ve como sus primicias, nos ve como los primeros frutos. Sí, nos ve como algo especial para Él, puesto que hemos sido rescatados por la muerte de Cristo, por su voluntad, por el nuevo nacimiento en la verdad de su palabra. Ahora somos parte de Él. Y eso es precisamente lo que usted y yo en este 2026 debemos ser. Primicias para Dios. No prestar un segundo espacio para Dios. No darle a Dios un espacio apenas de nosotros o algo de nosotros. No, eso no es suficiente de lo que Dios quiere de nuestra parte. Él quiere todo. Él quiere que nosotros estemos en plenitud de vida, dedicados a Él como primicia, como Él nos ve, que es justamente lo que Él ahora aspira y siempre ha querido de todos sus hijos. Sí, es verdad, a veces nosotros descuidamos esa parte de ser esos frutos preciosos para Dios. Y a lo mejor las distracciones, las ocupaciones, los afanes de esta tierra desvían nuestra atención de lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. O a lo mejor nos conformamos con contribuir y desprendemos generosamente parte de los recursos que obtenemos de lo que Dios nos da y pensamos, bueno, eso ya es primicia, ya alegramos a Dios, ya lo contentamos. Pero déjeme decirle que si bien es cierto, Dios recibe su agradecido y desprendido corazón, Dios lo que en verdad más anhela y desea es a usted mismo, a mí mismo como primicia, a todos sus hijos, que caminemos, que andemos en obediencia a Él. Y así nosotros podamos ser permanentemente primicia para Dios. No solamente un principio del año. A veces yo respeto mucho y admiro a los hermanos que los primeros 7 días del año o lo consagran como vigilia, a veces lo hacen de otra forma como ayunos para Dios los primeros días del año.
simbolizando lo que son las primicias para Dios. Y eso es excelente, eso es maravilloso, porque estamos poniendo a Dios en primer lugar. Pero no solamente debe ser esos primeros días del año, debe ser todos los años, todos los días del año, todos los años por delante, hasta cuando estemos ante el Señor o Él venga por nosotros. Él quiere que nosotros seamos primicias permanentes para Él, porque es lo que vemos en su palabra. Ahora bien, en primera de los Corintios capítulo 15, desde los versos 20 al 23, hallamos también a Cristo como primicia de los que durmieron. Él es de las primicias para Dios, porque es el primero en tomar el mando y la orden sobre aquellos que ya no están en esta tierra, y que a la vez es el primero en vencer, en derrotar la muerte y en levantarse, para que a la vez también nosotros algún día sigamos siendo primicia de la resurrección cuando ya no estemos en esta vida. Miren lo que, por ejemplo, nos dice 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire, Cristo las primicias. Él es la primicia de los que durmieron. Él tiene el poder, la autoridad, el gobierno sobre la muerte. Por eso es que nuestra esperanza es Cristo. En este mundo no hay una verdadera esperanza de vida eterna, de transformación, de cambio de vida. Pueden cambiarse gobiernos, pero eso no es ninguna esperanza de una verdadera vida mejor. La verdadera esperanza, el verdadero ser al cual nos rendiremos y quien nos levantará y nos llamará con voz de trompeta desde el sepulcro será Cristo. Entonces Cristo es la primicia de todos los que durmieron, porque Él bajó, Él venció la muerte, Él se levantó y tiene poder y tiene autoridad para levantar también a todos los que creen y esperan en Él, y que oirán su voz desde los sepulcros y se levantarán. Allí nosotros hallamos entonces que Cristo es las primicias. Sí. Luego nosotros que esperamos a Cristo como primicia de Dios, como primicia de los que durmieron, como el primero en todo, para levantar, dar eternidad a su pueblo, a su iglesia, que Él compró con su muerte y que venció a la muerte con su limpieza, con su pureza, con su santidad, porque la muerte no pudo retenerlo, porque la paga del pecado era la muerte, pero en Él no había pecado. Por lo tanto, la muerte no tuvo poder, no tuvo autoridad sobre Cristo. Y Él entonces se constituye en primicia de Dios, en primicia de todos los que duermen en Él, de todos los que han descendido en fe, en esperanza, esperando y confiando y creyendo en Cristo. Él como primicia los levantará en su venida. Esa es la esperanza que tenemos todo cristiano. Es por eso que no podemos vivir desesperanzados, agobiados como aquellos que no conocen del Señor. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros conocemos del Señor. Por lo tanto, nuestra vida está descansada, esperanzada siempre en Él, reposando en Cristo, para que no tengamos aflicciones por lo que esta vida no nos da o no nos complace. No, nuestra complacencia, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro deleite está en Cristo. Usted es visto por Dios, yo soy visto por Dios como primicia de Él. No necesitamos reconocimiento, no necesitamos más que a Cristo para estar en plenitud en nuestra vida. Entonces la Biblia nos enseña
que Cristo es la primicia y que Él es la esperanza de todos aquellos que duermen. Él es la esperanza de todos aquellos que en Él han creído y Él no nos defrauda. Al final del tiempo nuestro en esta vida, cuando estemos delante de Él, nos vamos a dar cuenta cuán cosas maravillosas Él ha tenido preparado, porque su muerte no fue en vano. Su muerte fue para vencer el pecado, para vencer el enemigo, para que nosotros en esta tierra podamos vencer también lo que Él venció y para que gocemos eternamente de Él y de todas sus promesas, mucho más allá de lo que esta tierra nos puede dar o nos puede ofrecer. Entonces Cristo es la primicia para Dios y Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, en quien podemos poner fija nuestra atención y esperanza, porque Él es la primicia de todos los que durmieron. Él es la primicia de la resurrección, Él es la primicia de la vida, Él es la primicia para todo aquel que confía y que espera también en Él. Siempre nosotros hemos poner nuestra mirada, siempre debemos nosotros poner nuestra total atención en el Señor. Siempre recuerdo y digo, claro, no hay que descuidarse de los asuntos que nos corresponde cumplir también en esta tierra. De esa manera también honramos y glorificamos a Dios. No hay que actuar irresponsablemente. Hay que actuar con responsabilidad, pero siempre haciéndolo como un acto de obediencia a Dios, de honra, de alabanza, de adoración a Dios, que es precisamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora bien, la Biblia también nos hace ver que nosotros gozamos de las primicias del Espíritu. Mire, por un lado nosotros, por otro lado el Cristo y por otro lado también el Espíritu. Entonces vemos en el nuevo pacto justamente la obra, la acción completa de Dios. Y nos da el ejemplo y usa la figura, usa la costumbre, el mandato de las primicias para hacernos entender que siempre en Dios Él requiere de lo primero de nosotros, tal cual como Él dio lo primero de sí, que es Cristo el Señor. Cristo es el primero en el Padre, lo más precioso del Padre, y Él se desprendió de sí mismo, de su Hijo, para darnos para salvación nuestra. Ahora, veamos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23 dice: y no solo ella, sino también nosotros, hablando de la tierra, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios, como parte de Dios mismo, ha sido dado como primicias en nosotros. Esto no ocurría con mucha regularidad en el Antiguo Testamento. Allí nosotros veíamos que solamente unos cuantos, en unos cuantos venía y reposaba y caía el Espíritu de Dios para hacerlo obrar bajo la guía del Espíritu de Dios en lo que Dios requería con ellos. Pero ahora, en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, vemos que Dios a lo suyo lo ha revestido, lo ha llenado de las primicias de su Espíritu. Y todos tenemos en cuenta que esto nace en el día del Pentecostés, donde todos aquellos que estaban allí reunidos fueron bautizados por el poder de su Espíritu, y podemos decir que nace la iglesia, ¿no? Que comienza la iglesia a hacer su labor, su obra en esta tierra. Mire, ¿por qué? Porque eran llenos, eran bautizados por el poder de Dios. Entonces ahora nosotros, desde ese día hasta cuando Cristo venga, seguiremos siendo investidos de ese poder divino, de ese poder glorioso,
Dios nos ha dado para que cumplamos la labor, para que cumplamos la misión, para que nos sostengamos como cristianos, como creyentes, para que podamos obedecerle en su palabra. Nos ha dado de su espíritu, el cual nos guía, el cual nos lleva a toda verdad, el cual nos muestra las cosas que ignoramos o desconocemos, el cual incluso la Biblia nos enseña que nos hace orar con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Señor. Mire cuán maravillosa ayuda tenemos como hijo de Dios. La ayuda, la comunión, la presencia de su Espíritu en nosotros, para que ya no andemos desamparados, solamente actuando bajo nuestros esfuerzos o voluntad, no, sino que Él mismo se constituye en nuestro ayudador, en aquel que está a nuestro lado ante toda adversidad, ante todo obstáculo. Allí está el Espíritu de Dios ayudándonos. Y Él nos ha dado de sus primicias. Mire, de esto no gozan aquellos que desconocen de Dios, de aquellos que dudan de su poder, de su presencia, de su gloria. No, ellos no gozan de esta plenitud, de este privilegio que sí podemos tener aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Dice claramente Romanos 8:23 que nosotros tenemos las primicias de su Espíritu. Sí, todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que podemos hacer, lo lograremos, lo alcanzaremos y lo somos, es porque precisamente Dios nos ha dado de su Espíritu. Sí, lo primero de Dios, de su poder, de su gloria, de su salvación en Cristo, lo tenemos nosotros, lo gozamos nosotros ahora, en este tiempo en que Dios se ha mostrado para con nosotros, dándonos lo mejor. Sí, ¿por qué entonces vivir errantes como si no existiera Dios en esta tierra? ¿Por qué entonces actuar como si no hubiera un espíritu que mora en nosotros? ¿Por qué entonces desesperarnos, afligirnos, acongojarnos cuando vemos que Dios nos ha dado lo mejor de sí para nosotros? Usted y yo gozamos de esa plenitud divina. Por lo tanto, en este año vivámoslos. Sí, caminemos, andemos, obedezcamos a Dios, porque Él nos ha dado lo mejor para que usted y yo gocemos de sus maravillas. ¿Qué más también nos dice Romanos capítulo 11, versículo 16? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Miren, las primicias son santas. Cristo es santo, el Espíritu es santo. Los primeros creyentes que caminaron con Cristo, que experimentaron la salvación, eran hombres santos. También lo son las ramas, los que vinieron después de ellos. Nosotros, Dios nos ve como primicia, como gente santa para Él. Qué gran honor, ¿verdad? Ser santo para Dios. Por mérito propio, jamás. Porque a lo mejor lo merecíamos, tampoco, no. Solo por su gracia, sí. Solo por el sacrificio, solo por la obra de su Santo Espíritu, Dios nos ha santificado, Dios nos ha purificado. Somos de Él, le pertenecemos a Él, somos lo primero para Él. Así nos ve Él a cada uno de nosotros, porque le hemos reconocido, porque le hemos aceptado, porque decidimos bajo su guía, dirección y espíritu vivir y caminar en obediencia para Él. Entonces, somos las primicias santas del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? No solamente es cuestión de entregar una parte de nuestro recurso como primicia, no. Somos nosotros primicia de Dios. Y eso es maravilloso, eso es hermoso para Dios. Ahora, nos toca lógicamente cumplir, pues no, cumplir también para que sigamos
deleitándonos en todas esas bondades que Dios nos ofrece, que Dios nos da. ¿Cómo se puede aplicar esta cuestión de las primicias entonces en estos tiempos? Mire, en primer lugar, hay que darle a Dios lo primero. Sí, el primer tiempo de la mañana, el primer tiempo al levantarnos, el primer canto, la primera adoración, la primera gratitud al Señor. Antes de emprender tu ruta, tu agenda diaria, primero acércate a Él. Eso es primicia para Dios. Se agrada a Dios de que nos acerquemos antes de comenzar toda actividad durante el día. ¿De qué manera también podemos nosotros ser primicia para Dios o dedicar primicia para Dios? Tomar un tiempo para la lectura, el conocimiento de la palabra del Señor, dando lugar primero a acercarnos a Él, al conocerle a través de su palabra. Ese es un acto de adoración, es un acto de gratitud a Dios. ¿De qué manera también podemos aplicar el principio de las primicias? Claro, contribuyendo, dándole a Dios. Hay personas que su primer salario, sus primeros ingresos se lo consagran directamente para la obra de Dios. Está bien que lo haga. Dios también ve de buen corazón ese desprendimiento que hagamos desde adentro para que su obra continúe, su obra avance. Hay mucha necesidad dentro como fuera de la congregación, y esos aportes que hacemos pues podrán ayudar a aliviar la carga, el peso en muchas personas, y de esa forma honramos y glorificamos también al Señor. Otra forma más que podemos aplicarla, a lo mejor usted elabora alguna canasta, algunos víveres, algunos alimentos, los separa en una funda, en una canasta, o de alguna forma lo acumula y lo guarda y lo puede dar a una persona que usted considere que lo necesita o que Dios haya puesto en su corazón de darlo. Mire, son múltiples formas y maneras también como nosotros podemos aplicar este principio de las primicias según las Escrituras. Bien, mis amados hermanos, hasta aquí podemos llegar en el día de hoy. Le agradecemos a nuestro Padre bendito por este tiempo que hemos estado con ustedes. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has concedido de recibir tu palabra. Pon, Padre, en nosotros ese deseo siempre de ponerte a ti en primer lugar, de ser primicia para ti, Señor, de vivir para ti, de llenarnos de tu Espíritu, Señor, de obedecer a Cristo, a su palabra y seguir su ejemplo, Señor amado. Te lo rogamos. En tus manos ponemos este 2026. Queremos ser primicias para ti, Señor amado. Ayúdanos que cada día de nuestra vida podamos honrarte y bendecirte, consagrando en plenitud nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Bendito seas, oh Dios. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, más hermano. Hasta una próxima oportunidad u ocasión.